¿qué tal? ¿Cómo va eso? Esto es Comedia con Dambo. Yo vamos a ver lo que es un running gag. Así que no te vayas, que viene la intro y te lo cuento, dale. Bueno, entonces, un running gag es la repetición de un gag o gesto o movimiento que se repite durante el tiempo y que ocasiona gracia siempre. Y a medida que se repite, ocasiona más gracia, más gracia, más gracia, ¿sí? ¿Qué características tiene un running gag? Bueno, primero que causa gracia porque tiene el factor sorpresa. El público sabe que eso va a suceder, pero no sabe cuándo. Entonces siempre está la expectativa de que va a suceder y cuando sucede se ocasiona la carcajada, la risa. Genera complicidad con el público, ¿sí? Y también esto hace que la gente que conoce la serie, que conoce la comedia, se ría, excluyendo a los que no la conocen. ¿He sido yo? ¿He sido yo? ¿He sido yo? ¿He sido yo? Entonces esta complicidad genera como un dinamismo, una tensión psíquica mayor porque justamente por la complicidad que provoca esto. Muy bien, porque ya conoce el chiste de antes. Luego, crece con el tiempo, ¿sí? Esto es algo que la repetición de por sí es graciosa, es un elemento cómico, por lo tanto causa gracia, pero un running gag siempre crece con el tiempo. Y también tiene la facilidad de ofrecer variantes, ¿sí? Hay series que siempre aplicaron el running gag de la misma manera, como por ejemplo la serie del Chavo del Ocho, ¿sí? Una serie que siempre fue repitiendo los mismos gags, que se convirtieron en running gags siempre iguales, o también series que fueron complejizando sus running gags, sus gags y por ende sus running gags. Vamos a ver ejemplos igual, no se preocupen por favor, que acá tengo todo un montón de ejemplos bonitos, ¿sí? Bueno, muy bien. Vamos entonces a ver un running gag de la serie Friends. ¿Sabes quién tenía unas uñas como esas? No. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué suerte la tuya! ¿Janis? ¿Janis? ¡Oh, Dios mío! Oye, sí que da un poco de vergüenza, pero a nadie le importa. Aquí no hay nadie que te conozca. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, vamos! Janis es mi última oportunidad de estar con alguien. ¡Hola! ¡Oh, Dios mío! Bueno, entonces acá surge la duda, ¿sí? De que si la primera vez que se dijo estas frases fueron un gag, que depende de la manera en que se dijo la primera vez. ¿Qué quiero decir con esto? Que acá algo se puede haber convertido directamente en running gag, sin pasar por la categoría de gag, ¿sí? ¿Vos querés saber qué es un gag? Referite a uno de mis, poné pausa en este video, anda a mi canal, busca el video que explico los gags. Ahí explico las características que tienen los gags. Y luego volví a este video y te sigo explicando lo que es un running gag. Entonces, yo digo que cualquier cosa se puede convertir en un running gag sin pasar por el estado de gag. Entonces, acá puedo yo tener una... No estoy de acuerdo con la gente que dice, porque hay gente que dice que sí, que un gag se convierte en running gag y no otra cosa. Yo considero que no. Y lo voy a explicar en estos dos ejemplos. Miremos ahora a Auronplay cómo inicia sus videos. ¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro, hombre. ¡Ey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. ¡Ey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Bueno, acá la persona repite siempre la misma frase, que es divertida porque él le pone énfasis, le pone diversión y es graciosa. Ahora, ¿es un chiste? No, no es un chiste. Pero con el tiempo eso se transformó en un running gag, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien no genera, no tiene las características de un gag, ¿sí? Que ocasiona risa al instante,
pero con el tiempo ocasiona cierto placer al escucharla, ¿sí? Cierta comodidad, cierto confort al escuchar siempre la misma frase. Y es justamente lo que lo pone en la categoría de running gag. Miremos ahora cómo saluda, cómo da la bienvenida el escritor y periodista Jaime Bailey. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Estamos saliendo en vivo, en directo desde Miami para todo el mundo. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Estamos saliendo en vivo, en directo desde Miami para todo el mundo. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Estamos saliendo en vivo, en directo desde Miami para todo el mundo. Bueno, como pueden ver, es una frase larga, ¿sí? Es una frase más larga aún y la dice todos sus programas. Entonces, como la repite todo el tiempo, yo considero que es un running gag, ¿sí? Porque la gente está acostumbrada y es más, la gente que ve el programa la sabe de memoria la frase, ¿sí? Como lo mismo pasó con Iron Play. Entonces, son diferentes puntos de vista si esto se considera running gag o no es un running gag. Para mí sí, aunque quizás un running gag que provenga de un gag puede ser que tenga más gracia, pero esto sí genera cierto bienestar, confort entre la gente que lo ve, ¿sí? Entonces yo considero que esto es un running gag, ¿sí? Si no estás de acuerdo, poneme en los comentarios, ¿sí? Antes de seguir y explicarte los gags, los running gags que provienen de un gag, te voy a pedir que por favor que te suscribas al canal porque esto es muy importante para yo saber si te gustan o no estos contenidos, para ver si querés escribir, que yo escriba sobre estos temas, querés investigar sobre estos temas de comedia. Es muy bueno que me lo digas a mí, así yo me pongo manos a la obra con ello. Muy bien. Una vez que ya dije esto, te voy a decir, vamos acá a nombrar dos running gags que provienen de un gag, ¿sí? Y vas a ver cuál es la diferencia con lo que acabo de explicar. Vamos entonces a ver el gag de Benny Hill. Bueno, justamente acá le pega palmaditas a otro actor. Entonces, si yo corto eso, ya causa gracia. ¿Se dan cuenta? Yo corto una sola, lo pongo acá y ya causa gracia, porque es un gesto, es rápido, cumple con las características del gag y ya causa gracia. Ahora, Benny Hill lo repitió en todas sus temporadas y justamente se convirtió en un running gag, ¿sí? O sea, running gag de un gag fijo, ¿sí? O sea, nunca tuvo variantes este gag, lo que quiero decir. Y esto lo convierte en un running gag. Vamos entonces a ver ahora, antes de ver el top 1 de los running gag, voy a hacer el proceso creativo para escribir un running gag. Primero, yo considero que esto tiene que ver mucho las características del actor o la actriz. Quizás ya la actriz o el actor desarrolla ciertas palabras, ciertas formas, ciertos gestos que se puede convertir en running gags, ¿sí? Entonces, acá hay que tomar mucho cómo es el actor o la actriz para poderlo hacerlo running gag. Luego, conviene también incluirlo en la narrativa de la comedia, ¿sí? En qué partes el actor o la actriz puede expresar su gag, ¿sí? Y después también sería bueno escribir cómo evolucionaría este gag, qué variantes tendría y también que las variantes se puedan adaptar a la narrativa de la comedia. Si la comedia es muy larga, se puede adaptar bastante bien y también el running gag puede tener variantes. Si la comedia es muy corta, bueno, quizás se convierte en un running gag simple, sin variantes, ¿sí? Entonces depende mucho también de las características de la comedia. Y ahora sí, te voy a decir cuál fue o cuál es para mí el top 1 de los running gags, que es Penny, Penny, Penny. Penny, Penny, Penny. What's up, Buttercup? Who do we love? Penny, Who do we love? Penny, Who do we love? Penny. Hello, Sheldon. Come on in. Ese para mí es el running gag número 1. ¿Por qué? Primero porque la serie es muy larga, ¿sí? Son como 12, 13 temporadas. Luego, en este gag, porque esto surge de un gag, en el gag número 1 se puede ver las características del personaje. O sea, su gag coincide con las características del personaje y esto lo hace muy fiel, lo hace muy real. Y después las variantes que se le aplicó a ese running gag, ¿sí? Es un running gag que se le aplicó bastantes variantes y lo que ocasiona es que el nivel de compromiso con la audiencia es bastante alto porque la gente sabe que va a venir ese gag en algún otro capítulo, entonces siempre está la expectativa de cuando sucede y cuando sucede
a ver si le pone variantes o no, si hace el tradicional o le pone alguna variante, ¿sí? Entonces, para mí, este es el gag número 1 por excelencia. Bien ahí, aplausos. Poneme en los comentarios si estás de acuerdo y que en otras series, que running gag viste en otra serie que te llamó la atención y que te ocasionó mucha gracia. Para mí este es el número 1. Así que hasta acá he explicado lo que es un running gag. Nos vemos en un próximo capítulo de ¿qué? ¿Aquí? ¿De dónde? En Comedia con Damo. Hasta luego. Chao, chao.